La medicina del siglo XVII y XVIII. La iatroquímica, fundada por Paracelso, quien tenía intereses químicos en la naturaleza, quien postuló tres sustancias químicas fundamentales: el mercurio, el azufre y sales. Influyeron otros personajes como Johannes Baptista. Él se hizo médico itinerante y él consideraba al archeus como el principio vital de todo el organismo y de cada una de sus partes. Otro personaje fue Franciscus Silvius, quien rechazó la teoría humoral galénica y propone sustituir los cuatro humores clásicos por la saliva, el jugo pancreático y la bilis, y se consideraba la sangre como componente fundamental del organismo. Otro personaje fue Thomas Willis, quien postuló que en la existencia hay 5 elementos fundamentales, que son agua, tierra, sal, azufre y espíritus. Él hablaba que las enfermedades, especialmente de sangre, se daban por fermentaciones o efervescencias en donde los espíritus vitales desempeñaban el papel principal. Siguiendo con Cornelius Montagu, recibió un premio especial a la campaña por su promoción del comercio del té. Él recetaba a sus enfermos 50 tazas de té de una sola vez o 100 tazas en el curso de un día. Otras recomendaciones era que los pacientes que fumaban tabaco en forma constante usaran opio con generosidad. Existió también una escuela de iatroquímica, quien perdió el prestigio que contaba con varios países europeos a mediados del siglo XVIII. La iatrofísica, o también llamada iatromecánica, es una doctrina que compara el cuerpo humano con una máquina artificial y pretende explicar su funcionamiento sobre bases puramente físicas. Consideraba que las partes sólidas del organismo están constituidos por diferentes máquinas o de conductos inherentes y obedecen las leyes de estática. Otra cosa fue que los líquidos se rigen por principios hidráulicos. Incluyeron personajes como Giovanni Alfonso Borelli, quien publicó su libro titulado De Motu Animalum. En la primera parte abarcaba los movimientos externos y en la segunda parte hablaba sobre los internos, y trataba especialmente de los animales, que está basado sobre movimientos corporales. Otro personaje fue Giorgio Pagibli, quien compara los movimientos del cuerpo humano con las máquinas. Además, que enseñaba que cuando el organismo se estudia, se va a encontrar lo siguiente: máquinas trituradoras en los huesos maxilares y los dientes, un recipiente en los ventrículos, tubos hidráulicos en las venas y arterias, además de estar en otros vasos. Archibald Pitcairn fue fundador de la Escuela de Edimburgo en 1685 y se ganó un gran prestigio como médico y matemático. Él decía que los médicos deberían recolectar sus observaciones sobre distintas enfermedades y sus remedios, y no prestar tanta atención a las construcciones teóricas de los filósofos. Friedrich Hoffmann. Él hablaba del sistema mecánico dinámico, el cual se basa en la anatomía y en la física. En anatomía incluye fisiología, mientras que en la física estudiaba los movimientos del cuerpo. El animismo es una forma de pensamiento en la que el vínculo del ser humano con las cosas que le rodean está dado a partir de considerar a estas como seres con ánima, o sea, el alma. También tuvo personajes importantes como lo fue Francois Boucher, quien dijo que un principio vital de los movimientos era superior a los mecanismos ordinarios, y Javier Bichat, quien dijo que el caos era la materia sin propiedades. Para crear el universo, Dios lo dotó de gravedad, elasticidad, afinidad, y a una parte le dio sensibilidad y contractilidad. Ahora, al hablar del vitalismo, hay que saber que según esta teoría, todos los procesos de la actividad vital se deben a factores inmateriales, que se encuentran en los organismos vivos. La actividad vital no está ligada a las leyes físico-químicas y biológicas. El fundador del vitalismo fue el químico y médico George Ernest Stahl,
que según el cual existe un alma que regula la salud del cuerpo. Además que inventó la teoría del flogisto, o principio que suponía formaba parte de los cuerpos y se desprendía durante la combustión. Otro médico representante es Théophile de Bordeaux. Su vitalismo consiste en considerar que estos órganos van a segregar sustancias determinantes del estado de salud. Él llegó a dos conclusiones que fueron correctas. La primera es que los trastornos en la producción de esas sustancias van a provocar enfermedades y los síntomas que siguen a la castración son producidos por la falta de sustancias humorales, siendo esta la segunda. Por último, hablar de Paul Barthes, quien publicó el libro Nuevos elementos de la ciencia del hombre. El principio vital, según él, se manifiesta en biología a través de la sensibilidad y contractilidad. Los órganos tienen la capacidad de recuperar su posición y si la pierden, en la enfermedad van a manifestar la capacidad de curarse. El concepto de irritabilidad fue introducido por Francis Galton y lo usaba para explicar que después de la muerte las fibras se contraen al ponerlas en contacto con licores, ácidos o picantes. Otro personaje fue Albert Brown-Hallen, quien desarrolló más el término de la irritabilidad y demostró que junto con la contractilidad son elementos y fenómenos exclusivos de la fibra muscular, así como dedujo que la sensibilidad solo pertenece al sistema nervioso. La teoría dice que los tejidos vivos reaccionan a cualquier estímulo de forma natural, pero esta acompaña de sensaciones, así como plantea la existencia de un fluido nervioso secretado a través de nervios y arterias. Hoffman usó la irritabilidad como parte de su teoría del movimiento como expresión central de las propiedades y de la energía de la materia. El solidismo, también llamado patología neural, propuesto por William Cullen, iba en contra de la teoría humoral, ya que él decía que lo que enfermaba al cuerpo no eran los humores, sino los órganos. Creía que el sistema nervioso generaba una fuerza o principio indefinido llamado fuerza nerviosa, que iniciaba y mantenía todos los procesos fisiológicos y patológicos del organismo, provocando espasmos ocasionados por la debilidad del cerebro o atonía. La farmacéutica de Cullen era sencilla. Para los espasmos aconsejaba purgantes, el uso de eméticos, baños calientes y opio. Para eliminar la atonía y fortalecer el corazón, usaba baños fríos y tónicos como el vino y la quinina. Para la gota, aconsejaba eliminar los licores de malta, vinos fuertes, el tabaco y ciertos tipos de verduras. El brownianismo fue postulada por John Brown, cuyo principio fundamental fue la excitabilidad, que radicaba en el sistema nervioso y lo definía como una propiedad básica de la materia viva que permitía tanto percibir estímulos del entorno como también responder a ellos. Él decía que el estado saludable del individuo era el resultado del equilibrio entre los estímulos externos y la excitabilidad, ya que señalaba que una estimulación deficiente era mala, pero si era excesiva podría ser peor. Concluyó que había dos tipos de enfermedades generales. La primera era la astenia, que era ocasionada por una excitabilidad excesiva y para curarla aconsejaba adoptar una dieta vegetariana. La segunda era la astenia, provocada por una excitación deficiente y aconsejaba tener una dieta abundante en sopas y carnes muy condimentadas. El mesmerismo fue introducida por primera vez por Franz Anton Mesmer y pudo haberse considerado como una doctrina de épocas anteriores por su carácter mágico y su poca relación con los movimientos a su tiempo. Hablaba acerca de una transferencia de energía natural que se producía entre los objetos animados y los inanimados, a lo que le llamó magnetismo animal, que posteriormente fue conocido como mesmerismo. Estableció los baquets, que eran tinas magnéticas llenas con agua sulfurada y otros ingredientes. Su éxito no duró mucho, ya que en 1783 una comisión lo investigó y dijo que era un charlatán.
La nosología es la rama de la medicina cuyo objetivo es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos. En el siglo XVII, Schmittmann preconizó el abandono de las teorías médicas y la necesidad de construir la historia natural de las enfermedades a partir de la observación y descripción de los hechos patológicos. Francois Boucher de Sauvage, quien adoptó la idea de que debían describirse del mismo modo que las plantas, que tuvieran géneros, clases, especies y órdenes. Sauvage continuó trabajando en la clasificación de las enfermedades y en 1768 publicó su obra magna, Nosologia Metódica, System Morbum Classet Justacinami, en 3 volúmenes y con la enumeración de 2.400 clases diferentes de enfermedades. La nosología de Sauvage dista por mucho como la idea de Schmittmann de dar una descripción adecuada y completa de cada enfermedad. Otro intento de clasificar las enfermedades fue realizado por Cullen, el médico escocés. Intentó simplificar los esfuerzos de sus predecesores y en vez de 12 clases de enfermedades propuso solamente 4, las pirexias, las neurosis, las caquexias y las locales. Anatomía patológica. En la Edad Barroca se dieron 2 pasos fundamentales en la evolución del estudio de las alteraciones anatómicas de la enfermedad, que se había iniciado a fines de la Edad Media en 1504. Lo que empezó como una búsqueda de la naturaleza de la enfermedad se transformó en poco más de 150 años en la investigación del sitio anatómico alterado. En otras palabras, la pregunta medieval ¿qué es la enfermedad? Se sustituyó por la pregunta posrenacentista ¿en dónde está la enfermedad? Este cambio en el objetivo del interés médico en el estudio de las enfermedades representa una verdadera metamorfosis conceptual. Ya no se trata de documentar una teoría, sino de establecer un hecho anatómico. Esta fue la contribución inmortal a la medicina de Giovanni Battista Morgani y Marie-Françoise Xavier Bichat. Morgani nació en Forlì y estudió medicina en Bolonia, donde fue alumno favorito de Valsalva. En sus últimos años se le conoció como su majestad anatómica, y los patólogos de todo el mundo lo veneran como el padre de la patología. Escribió varias obras, pero la que lo inmortalizó fue su libro De sedibus et causis morborum per anatomen indigatis, que apareció cuando el autor tenía 79 años de edad. Se trata de la recopilación de 70 largas cartas que a través del tiempo le escribió a un joven amigo. Las 70 cartas contienen las historias clínicas y los protocolos de autopsia de más de 700 casos, no todos vistos personalmente por Morgani, sino también por su maestro Valsalva. El siguiente gran avance de la patología lo dio Bichat. Pensaba que todos los animales están formados por órganos, que son pequeñas máquinas dentro de una gran maquinaria. Mientras Morgani, con su libro de Sedibus, dejó a la enfermedad firmemente establecida en los órganos, en lugar de la presencia difusa en todo el organismo o en los humores galénicos que tuvo durante 12 siglos. Además, estableció la importancia de la correlación anatomoclínica en su estudio. Bichat sentó las bases conceptuales de una nueva ciencia, la histología, y logró que la patología avanzara de los órganos a los tejidos. En relación con la pregunta ¿en dónde está la enfermedad?, tanto Morgani como Bichat son solidistas y localistas. Pero mientras el primero responde en los órganos, el segundo señala en los tejidos. Naturalmente, los dos tuvieron razón, porque ambos basaron sus respuestas en los conocimientos de sus respectivas épocas, que además ambos contribuyeron a ampliar y enriquecer con sus observaciones originales. Persecución. Corvisart fue el médico de Napoleón. Gracias a su renombre, popularizó el uso de la persecución entre los médicos de todo el mundo después de la publicación de una obra que era un tipo de traducción del libro de Leopold Auenbrugger, Inventum Novum, de 1761, donde se describió por primera vez la persecución. La persecución es un método de exploración en el cual la superficie del cuerpo se golpea para provocar sonidos o vibraciones perceptibles. Edward Jenner apoyaba el valor de la vacunación para que las personas se protegieran de la viruela. Él decía,
Con la práctica de la vacuna podremos eliminar la viruela, que es la amenaza más terrible para la raza humana. Y por lo tanto, la OMS en 1967 realizó una campaña mundial de vacunación. La vacuna contra la viruela. En varios países tenían formas distintas de protegerse de este virus. Por ejemplo, los chinos se colocaban en la nariz sanos polvos de costras secas de pústulas de viruela para protegerse. Destacaron algunos personajes como Benjamin Jesty, quien inoculó a 2 de sus hijos y a su esposa con material purulento de una vaca con vacuna. De esta forma, se protegieron del virus, y a Jesty lo calificaron como brutal e inhumano, por experimentar con su propia familia. También fue reconocido por el Instituto Jenneriano de Londres como el primer vacunador. Para conferir protección en contra de la viruela se hacía por medio de la variolación. Descubrimiento del oxígeno. Existen 3 principales representantes al hablar de este tema: Joseph Black, Joseph Priestley y Lavoisier. Existe un antecedente, la teoría del flogisto de Stahl. Dice que las sustancias combustibles contienen un material llamado flogisto que se pierde cuando se queman y existe una pérdida de peso. Joseph Priestley. Él hizo experimentos con aire fijo, aire inflamable, aire nitroso y gas del ácido clorhídrico. En uno de sus experimentos ocupó óxido de mercurio, el cual al calentarse produce un gas no inflamable, pero ayuda a la combustión. Él descubre el oxígeno, el cual lo denomina como aire desflogisticado. Sin embargo, él no da de conocer ese descubrimiento. Grandes hospitales. Lavoisier. Él describió la preparación del aire desflogisticado ocupando el mismo experimento de Joseph Priestley del óxido de mercurio, el cual al quemar el metal se libera aire. Cuando el metal se oxida, aumenta de peso y se incorpora algo de aire. El aire desflogisticado es característico de los ácidos, es ahí cuando lo denomina oxígeno, y la sociedad acepta el término. Se da cuenta de que la respiración es prácticamente oxidación. Este tema de la respiración lo trabaja hasta el día de su muerte. Grandes hospitales. En la Edad Media se ocupó el modelo valetudinaria romana. Estos eran hospitales de cupo limitado para atender las lesiones de guerra. Estos hospitales contaban con pocos servicios y los pacientes eran atendidos según su sexo. Antes de ingresar eran pasados por un cura que anotaba su nombre y los confesaba. Después eran llevados a una cama con varios enfermos. Debido al crecimiento de la población se construyeron hospitales. El Hospital Allgemein Krankenhaus, el cual constituye al Großes Armenhaus, tiene gran influencia en el desarrollo de la medicina científica europea. Otro hospital era el Carlin de Berlín. L'École de París. En pleno siglo de las luces, que fue en el siglo XVIII y XIX, en Francia surgen varios médicos que aportaron varios avances. El 17 de marzo de 1808 se aprueba un decreto por el que nace la Universidad Imperial de Francia. La Facultad de Medicina de París nació con ese decreto. Los médicos que más destacaron fueron Pierre-Joseph Dassault. Contribuyó de forma importante al desarrollo de la anatomía quirúrgica e hizo innovaciones en instrumentos para el desarrollo de las fracturas y para el de las enfermedades de las vías urinarias. Marie-François Xavier Bichat. Fue el iniciador del método anatomoclínico y fue capaz de identificar, describir y clasificar 21 tipos diferentes de tejidos, mismos que señaló como estructuras elementales de los diferentes órganos. Philippe Pinel, en 1798, escribió la Nosographie philosophique, que es una clasificación de las enfermedades mentales llamadas por entonces pesanías. Pinel estableció con ella los fundamentos del diagnóstico psiquiátrico moderno. Jean-Nicolas Corvisart Desmarets. Se le considera uno de los fundadores de la cardiología moderna.
y además escribió un ensayo sobre las enfermedades y lesiones orgánicas del corazón y de los grandes vasos en 1806. Él fue además médico de Napoleón. Gracias a su renombre, popularizó el uso de la percusión. La percusión es un método de exploración en el cual la superficie del cuerpo se golpea para provocar sonidos o vibraciones perceptibles.